a todos hoy en este sábado que continuamos profundizando en estos documentos del Concilio Vaticano II que nos van ayudando a conocer cómo se fue estructurando la Iglesia, cómo se fue orientando y cómo se fue aclarando la manera en que debía realizar la misión que Cristo le confió. Hoy continuamos con estos decretos que tienen la finalidad de dar orientaciones para poder llevar a cabo pues la misión. En el caso de hoy vamos a ver un documento que se llama Unitatis Reintegratio. Este documento habla sobre el ecumenismo, porque ya hemos hablado pues de todo lo que forma la Iglesia, todos los que formamos la Iglesia, cómo lo vamos a llevar a cabo. Pues el día de hoy es ahora la Iglesia en relación con otras iglesias y con otras confesiones de fe. ¿Cómo se lleva a cabo este ecumenismo? Bueno, ¿cuál es la finalidad de este documento? Busca permanecer o buscar, realizar la unidad de la fe primero. Y segundo, restaurar entre todos los cristianos, puesto que Cristo solamente fundó una sola iglesia. Recordemos que Cristo dio a San Pedro, como lo vemos en el capítulo 18 de San Mateo, como él, después de ya todo un camino de acompañar, de formar, de realizar milagros, de ir poco a poco llevando a cabo la realización de la misión, confía a Pedro ante su confesión de fe en él, porque recordemos esa pregunta que Jesús les hace: ¿quién dice la gente que soy yo? Y después, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Aquí hay precisamente esa pregunta que podemos decir hoy. ¿Qué es lo que la gente conoce de Cristo y qué es lo que la Iglesia dice de Cristo? De ahí la importancia de que este documento pues dé esas orientaciones a cómo crear esa unidad. Sabemos que la Iglesia comenzó como una sola, que fueron los cristianos. Ya de ahí pues empezó a extender y a crecer, o incluso ir a otros lugares por medio de la evangelización que se dio sobre todo en la Edad Media, y que fueron instaurando la Iglesia en los diferentes países. Pero el punto era que eso, por las diferentes creencias o tradiciones que había en estos lugares, pues al no darse una auténtica evangelización, pues llevó a crear desviaciones o incluso rupturas dentro de la misma iglesia. Por eso este documento lo que busca es nuevamente restaurar esa unidad. Y para poder entender cómo se lleva a cabo, pues vamos a hablar de la estructura que tiene este decreto. El primer punto, que es el proemio, habla precisamente de cómo Jesús fue formando una sola iglesia, donde pone a Pedro y a sus sucesores como esa cabeza visible que iba a buscar y garantizar la unidad. Recordemos que Jesús le hace esta promesa a Pedro: mira que Satanás me ha pedido permiso para zarandearte, pero una vez confirmada esa fe que has manifestado de que soy el Mesías, el Hijo de Dios, ve y confirma a tus hermanos. Es decir, él tiene la misión de guardar el depósito de la fe y también la unidad de toda la iglesia. Por eso este documento pues tiene esta finalidad. El capítulo 1 habla de los principios católicos sobre el ecumenismo. ¿Cuáles son esos principios católicos? 2. 1. La unidad y la unicidad. Sabemos que estas dos palabras son diferentes.
Uno es la unidad de cosas diferentes y la unicidad es la uniformidad, ¿no? Es decir, un mismo elemento. Por eso estos dos principios del ecumenismo pues tienen esa finalidad. Por ejemplo, en la actualidad sabemos que hay diferentes iglesias, confesiones de fe y religiones. Y entonces la unidad se refiere a que en esos elementos tan diferentes, ¿cuáles son los puntos en los que coincidimos, en los que podemos crear unidad? Y la unicidad se refiere a que dentro de la misma iglesia haya esa unicidad, uniformidad de elementos que tienen que ser igual para todos. Por ejemplo, 7 sacramentos, el credo, la forma de llevar a cabo la celebración eucarística, elementos que no deben de faltar y cuáles sí se pueden como cambiar o adecuar de acuerdo a la situación del lugar donde se celebra, etc. Por eso estos dos elementos es bueno conocerlos para ver cómo se manejan, porque hay elementos que sí pueden ser de unidad y elementos de unicidad. El segundo capítulo habla de la práctica del ecumenismo. ¿Cómo se lleva a cabo o cómo se puede practicar ese ecumenismo? Es decir, esa unidad, buscando la unidad con estas diferentes confesiones de fe o religiones. Lo primero que habla es la unidad, buscar la unidad. Más que crear conflicto, de decir tú tienes la razón, yo tengo la razón, o tú estás mal, o yo estoy bien, o yo estoy mal, tú estás bien. Más que hablar de lo que nos divide, lo que busca este documento busca lo que nos une. Y eso es precisamente lo que va a crear ese ecumenismo. La palabra ecumenismo viene de esa unidad, ¿no? Crear unidad. Segundo elemento principal también es la reforma. Sabemos que muchas iglesias o esas rupturas que se han dado dentro de la Iglesia Católica y que han creado otras confesiones de fe o iglesias, ha sido precisamente por la no adecuación o la no adecuada reforma, ¿no?, de la Iglesia. Sabemos que el Concilio Vaticano II, uno de los puntos principales que toma es la reforma litúrgica, pastoral, para poder adecuarse a los cambios y nuevas situaciones en las que se encuentra el mundo, por lo cual pues es importante una reforma, pero hay que saber cuáles son los elementos principales para poder crear una renovación o una reforma adecuada sin perder la unidad y sin caer en desviaciones, como también ya lo vivió la Iglesia en los primeros siglos, donde aparecían las primeras herejías en cuanto a materia de fe. Por eso es importante que esta reforma pues se pueda dar con los elementos principales de unidad, buscando esa comunión. Otro tercer elemento que habla para poder practicar este ecumenismo es la conversión, porque también uno de los elementos que la Iglesia misma habla de sí misma fue esa conversión interior. Porque sabemos que a lo largo del tiempo, conforme la Iglesia se fue instaurando, fue creando como ese estancamiento, ese acomodo, ese confort, por lo cual pues eso también crea división, el no querer abrirse a una conversión interior. También otro elemento importante para poder practicar el ecumenismo es la formación, estar adecuadamente formados, porque no podemos entablar un diálogo con otra persona que tiene otra confesión de fe o que pertenece a otra iglesia, o incluso de las sectas o desviaciones que ha habido en la actualidad, si no estamos formados, porque nos pueden venir diferentes corrientes de piedad, que algunos llaman, donde pues porque alguna persona comenzó a crear esto, otra persona comenzó a practicar aquello,
y pues ya nos pueden confundir y crear esa división que incluso nos puede llevar a separarnos de la iglesia. Por eso es muy importante la formación. Y finalmente también la parte de la comunión. O sea, lo que se busca es esa comunión para poder vivir la unidad. El tercer capítulo habla de las iglesias y las comunidades eclesiales separadas de la Santa Sede Apostólica Romana. Es decir, conocer a las iglesias, porque hay que entender este punto. Es importante conocer qué son las iglesias, qué son las confesiones de fe y qué son las sectas y qué son otras religiones. Porque eso nos puede llevar a confundir. Por ejemplo, a veces podemos hablar de que, es que la iglesia de los protestantes, pues hay que ver si son iglesias, son confesiones de fe, son sectas, o también podemos confundirlas con otras denominaciones, ¿no? O otra religión. Es que es de otra religión porque es protestante. No, no es otra religión. Es una secta, ¿no? Y una secta, como su nombre lo dice, se separó de lo que es la doctrina. Por eso es importante conocer cuáles son las iglesias separadas, cuáles son las confesiones de fe, cuáles son las sectas, que son desviaciones, y cuáles son otras religiones. En este capítulo precisamente habla de las iglesias orientales y las iglesias occidentales. Sabemos que principalmente en una parte de la historia se dio esta división de las iglesias de Occidente y las iglesias de Oriente. Principalmente las iglesias de Oriente, en cuestión de fe, crean unidad con nosotros, que somos de Occidente. Pero lo que es diferente es la práctica de esa fe. Normalmente se habla de rito ortodoxo, ¿no? Que son las iglesias orientales. Y las iglesias de Occidente tienen el rito romano, ¿no? De ahí el que las celebraciones, pues veamos que son diferentes en algunos elementos, pero la unidad de la fe se mantiene. Hay otras que son confesiones de fe que surgieron también después de la renovación del Concilio Vaticano II, donde ya no es la unidad de la fe, porque incluso hay algunos cambios o no aceptación de esa reforma incluso litúrgica, ¿no? Por eso esas son otras confesiones de fe, porque ya no es la misma fe. Otras son otras religiones donde, por ejemplo, está la religión judía y la religión católica, ¿no? Entonces, esas son otras religiones. ¿Por qué? Porque su forma de la relación, de ahí viene la palabra religión, relación con Dios, es diferente a la que vamos teniendo también nosotros. Por ejemplo, la religión judía surgió, ¿no?, con Abraham, Isaac, Jacob y todo el pueblo de Israel, y que todo eso para nosotros también los tenemos como parte de nuestra fe, pero que ha sido, o así lo hemos denominado, la antigua alianza. Recordemos que incluso cuando nosotros celebramos, o muchas de las celebraciones que tenemos a nivel litúrgico, surgieron en la religión judía, o tienen su origen en la religión judía, como la Pascua, como Pentecostés y algunas otras. Por eso en este capítulo 3, más bien nos habla de cómo es esa relación con las iglesias de Oriente, con otras confesiones de fe, con otras religiones y principalmente también con las sectas. Una de las cosas importantes en este punto habla de cómo es esa relación con las iglesias de Oriente. También nos habla de las iglesias y comunidades eclesiales separadas, es decir, otras confesiones de fe, incluso sectas que se dieron en Occidente. De ahí el que le llamamos protestantes o sectas, ¿no? Tienen una misma fe en Cristo,
pero hay algunas desviaciones en cuanto a esa manifestación de esa fe y la práctica de la fe. Lo primero es la condición propia. Es importante conocer cuáles son las características propias de cada una de ellas para saber en qué elementos podemos crear esa unidad y cuáles son aquellos que no. Por ejemplo, sabemos que hay en algunos lugares que para crear esa comunión rebajan el Evangelio y pueden desvirtuar el mensaje del Evangelio para adecuarlo a la realidad con la que se encuentran. Y eso puede crear precisamente una división. Por eso es muy importante este punto, la condición propia, es decir, cómo surge, cuáles son sus características y cuáles son sus elementos en los cuales podemos crear esa comunión o cuáles son los elementos que sí no podemos aceptar porque ya son desviaciones que se fueron dando. El segundo elemento también importante que habla es la confesión en Cristo. Hay muchas iglesias que creen en Cristo, pero el punto es cómo creen en Él o cuál es la práctica de esa confesión en Él. De ahí lo importante de saber qué es lo que estamos diciendo cuando decimos creo en Cristo. Sabemos que el segundo artículo, que así se le llama, de fe del credo, se refiere a la persona de Jesucristo. Y ahí dice cuáles son los elementos que nosotros creemos de Él. De ahí el que los conozcamos y los entendamos bien para evitar divisiones y conflictos o desviaciones. Otro elemento que también es común y que aquí lo pone en este capítulo es el estudio y conocimiento de la Sagrada Escritura. En varias de estas iglesias se utiliza una Biblia. Hay que ver pues cuáles son los libros y cómo está estructurada esta Biblia para saber cuál es el mensaje que transmite o cómo transmite el mensaje. Entonces, por eso es muy importante también conocer este elemento. Otro es la vida sacramental. Sabemos, por ejemplo, que dentro de la Iglesia Católica hay diferentes ritos, ¿no? El rito copto, el rito romano, el rito oriental, ortodoxo, bueno, diferentes ritos que todos ellos, aunque tienen elementos diferentes, tienen una misma finalidad. Y por eso, cuando se realizan sacramentos, son muy semejantes, ¿no? Tienen la misma finalidad. Pero hay otras iglesias donde no son válidos, porque hay elementos que ya no corresponden a ese sacramento. Por eso es importante saber cuáles sacramentos sí y cuáles no en cada una de estas iglesias. Y finalmente, la vida en Cristo, es decir, las manifestaciones de piedad. ¿Qué es lo que realizan para manifestar públicamente su fe? Aparte de la celebración eucarística, que en otros lugares y en otras iglesias y en otros ritos se celebra de manera diferente, ¿cuáles son los elementos en los cuales podemos participar y podemos ir creando esa comunión? Por eso este documento es importante conocerlo para saber cómo crear esa unidad y buscar esa comunión y saber cómo defender también nuestra fe y no rebajarla con tal de poder como atraer a otros y poder decir, pues para atraerlos y que podamos todos creer en Cristo, pues voy a cambiar esto, voy a quitar esto. Por eso, una reforma es importante saber cuáles elementos sí se pueden cambiar y cuáles elementos deben permanecer. De ahí la importancia de este documento para conocerlo, ya que nos habla de manera clara cuál es el depósito de la fe, cuáles son esos artículos de fe que debemos mantener, porque esto es lo que ha sido revelado por Dios en Cristo. ¿Y qué es lo que la iglesia debe de proteger? Pues se llama depósito de la fe, ¿no? Es decir, ese elemento principal que no debe de cambiar. Pero sí hay otros elementos que han ido cambiando. Por ejemplo, la celebración eucarística. La celebración eucarística
sabemos que en los primeros siglos se hacía la fracción del pan, ¿no? Que así se llamaba, que sencillamente era leer una carta de San Pablo, después se hacía la fracción, bueno, se hacía en el momento de las ofrendas, que la gente llevaba pues esas ofrendas para compartir con los más necesitados, y después se hacía la fracción del pan. Después ya conforme se fue estructurando, se fueron agregando otros elementos como los cantos, como el servicio del sacerdote, y cómo se fue estructurando hasta llegar a la forma en que ya conocemos como que la Eucaristía en sus elementos principales. Y aún así, esos elementos, como después del Concilio Vaticano II, algunos de ellos pudieron cambiar. Por ejemplo, la lengua, ¿no?, en que se celebra la Eucaristía. También la introducción de algunos instrumentos musicales, cuáles sí y cuáles no, ayudan al momento de dar dignidad a la celebración eucarística. Y todos estos elementos pues han sido conforme pues la reforma se ha ido dando. Por eso este documento que nos habla sobre el ecumenismo es importante el que lo podamos conocer todos, principalmente los que ya tenemos algún servicio o realizamos algún servicio dentro de la iglesia, para saber qué hacer cuando nos encontramos con personas de otra iglesia, de una secta, de otra confesión de fe o incluso de otra religión. Porque ya hemos visto, por ejemplo, y ustedes seguramente lo recordarán, estos encuentros que sobre todo el Papa Juan Pablo II o San Juan Pablo II realizó con otras iglesias, con otras confesiones de fe, e incluso con otras sectas, ¿no?, que también surgieron de estas otras iglesias y de la propia Iglesia Católica, porque también recordemos que incluso en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, se habla de la secta de los fariseos. ¿Por qué había esa secta? Es decir, dentro de la iglesia, de la religión judía, había fariseos que eran los encargados de transmitir y formar la fe, pero que también dentro de ello había esas desviaciones. De hecho, muchas de las controversias que Jesús tenía con los maestros de la ley, con los sumos sacerdotes y los fariseos, era eso, ¿no? Cómo habían desviado lo que es la doctrina que Dios había revelado al pueblo. Entonces, por eso sí es muy importante que todos estos elementos pues los podamos conocer para poderlos compartir. Este documento se aprobó el 21 de noviembre de 1964. Recordemos que es un decreto, y como decreto pues tiene la finalidad de dar una orientación para que podamos sobre todo poder entender cómo realizar esa evangelización con todos estos elementos, buscando esa unidad. De hecho, San Pablo así lo expresa en sus cartas: una sola fe, un solo bautismo y un solo Señor, ¿no? Que eso es lo que busca el ecumenismo, y basándose en esa cita bíblica, pues ahí toma todos los elementos, ¿no? La fe, que es la evangelización, un bautismo, que son los sacramentos o la vida sacramental, y un solo Señor, que es Dios, ¿no?, que une a todos. Por eso que podamos conocer este documento y así poder aprender de él. Gracias y que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.